Cuando llega un recién nacido a nuestros hogares, él es el centro de la atención. Como papás y como cuidadores, nos preocupamos por su desarrollo y siempre queremos que ellos estén bien. Según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población en Colombia presenta algún tipo de discapacidad. Y nuestros chiquis no son la excepción. Entre los 0 y 5 años pueden presentar algo que podemos llamar trastornos del desarrollo, siendo la discapacidad más común en el desarrollo motor la parálisis cerebral. Hoy en el Comité Podcast hablemos de los movimientos generales del recién nacido. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Quintero, médico especialista en fisiatría y subdirector médico del comité. Doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio y hablemos un poquito más de qué es eso de la parálisis cerebral y cómo o qué tan frecuente es en nuestros niños y niñas. La parálisis cerebral, Sebas, es la causa más frecuente de discapacidad en los niños desde el punto de vista motor. Y básicamente es un trastorno del movimiento, de la postura, esa es la característica más importante, originada por una lesión del cerebro durante el desarrollo del niño. ¿Y cuándo ocurre ese desarrollo del cerebro? Desde el nacimiento, desde la etapa prenatal y más o menos se calcula hasta los 2 años. Hay un poquito como de controversia en cuál es el periodo, hasta dónde puede ir el desarrollo para hablar de una parálisis cerebral. Pero algunos estudiosos dicen hasta los 2 años. Entonces, en conclusión, sería un trastorno del movimiento, de la postura, originado en una lesión del sistema nervioso central cuando se está desarrollando y cuando está madurando. Ahora, en cuanto a qué tan frecuente es, las cifras varían mucho si es un país desarrollado o si es un país como nosotros que nos denominamos de bajos y medianos ingresos. Se calcula aproximadamente, para dar una cifra global, que de cada 1000 niños que nacen, más o menos 1 a 2 niños pueden tener una parálisis cerebral. Eso hace que sea un trastorno relativamente frecuente. ¿Qué tan frecuente es en Colombia este tipo de diagnóstico y qué tipo de niños pueden tener más prevalencia? La verdad, no lo sabemos. Y eso se debe a que hay países donde han hecho estudios epidemiológicos muy grandes, muy bien consolidados, pero en Colombia todavía no tenemos ese tipo de estudios. Ahora, uno sabe, por ejemplo, que Australia, que es un país que ha trabajado bastante en el desarrollo de estadísticas en parálisis cerebral, tiene una cifra que, para redondearla, es más o menos de que de cada 1000 niños, uno nace con parálisis cerebral. Pero en otros países, les voy a mencionar, por ejemplo, un país de bajos recursos, Bangladesh, que también ha hecho estudios. Se sabe que más o menos de cada 1000 niños, 3 nacen con parálisis cerebral. Entonces, mirad la diferencia. Es casi 3 veces mayor en un país pobre que en un país rico como Australia. Ahora uno se pregunta, ¿y en Colombia? Entonces, el asunto es que en Colombia todavía no tenemos estadísticas porque no se han hecho registros importantes. Pero yo creo que la pregunta viene muy bien para hablar de algo. En este momento, el Comité de Rehabilitación lidera en Colombia, junto con una alianza que ha hecho con la Universidad de Antioquia y con la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, el primer registro colombiano de parálisis cerebral. O sea, estamos justo en todo el proceso de planearlo para poder empezarlo. Lo vamos a iniciar aquí en el Comité de Rehabilitación y con eso vamos a saber finalmente cuántos niños tenemos con parálisis cerebral. Ahora, ¿por qué es importante uno poder definir cuántos niños y por qué la parálisis cerebral? Porque eso es lo que va a permitir desarrollar programas, estrategias, o sea, todo tipo de acciones para que los niños y las familias puedan estar mejor. ¿Qué niños se sabe, por lo que ya la literatura científica ha dicho, tienen más riesgo de tener parálisis cerebral? El grupo es grande, pero vamos a decir las más importantes: los niños prematuros, sobre todo los niños prematuros extremos. Y en este momento, por ejemplo, se sabe que cada vez hay niños que nacen más pequeñitos. Eso que normalmente la gente dice que nació 7 mesino, cada vez incluso antes de eso están naciendo niños. Los niños con bajo peso al nacer, los niños a quienes les faltó como oxígeno en el momento del parto, lo cual puede ocurrir por una cantidad de situaciones. Por ejemplo, en regiones apartadas, donde no hay un adecuado cuidado de
la atención médica, estos niños tienen mayor riesgo. Las infecciones, los traumas, eso es muy importante porque esta es una invitación también a que quienes están aquí viendo tengan mucho cuidado con todo lo que puede originar un daño cerebral, porque como decíamos ahorita, si antes de los 2 años ese cerebrito por alguna razón se daña, hay un riesgo grande de tener parálisis cerebral. Este estudio también lo estamos haciendo en otras partes de Latinoamérica. Cuéntenos un poquito más cómo ha sido ese proceso con ellos. Realmente el registro surgió en Argentina. O sea, Argentina hizo como una asociación, una alianza con Australia. Okay. Y a partir de ahí empezaron a hacer el registro argentino. Allá se les ocurrió que era muy interesante tener estadísticas de todos los países de América Latina. Entonces nos han invitado a Brasil, a México y a Colombia y se va a hacer el registro latinoamericano de parálisis cerebral, inicialmente con esos 4 países, pero la idea es que este registro después permita tener datos de todos los países de América Latina. Ya hemos hablado un poquito que hay factores de riesgo en cuanto al cuidado del niño cuando nace frente a la parálisis cerebral, pero podemos saber o podemos identificar a temprana edad si ellos van a presentar ese tipo de diagnósticos. Mira que lo más importante con esa pregunta que estás haciendo es si esto se puede hacer, qué tan importante sería, pero sobre todo para poder empezar a hacer programas de intervención temprana que de alguna manera permitan disminuir el impacto que esta condición tiene en los niños y en la familia. Y la respuesta es que sí existen formas de hacerlo. Entonces te voy a hablar de una de esas metodologías que se llama la evaluación de los movimientos generales del recién nacido. Los diferentes estudios que se están haciendo en este momento en el mundo demuestran que es tal vez la metodología que tiene la más alta capacidad de predecir desde antes de los 5 meses de edad cuando un niño tiene riesgo de desarrollar una parálisis cerebral. Existen otras formas de diagnosticar tempranamente, por ejemplo la evaluación neurológica del Hospital de Hammersmith de Londres, esa es otra, o las imágenes cerebrales, por ejemplo la resonancia magnética cerebral. Pero si vos juntas todo eso y especialmente utilizas eso que se llama evaluación de los movimientos generales del recién nacido, la posibilidad de diagnosticar tempranamente se aumenta muchísimo. ¿Qué es esto o a qué llamamos movimientos generales de recién nacido y qué tan precisa es esta metodología que utilizamos en el comité y en toda la región latinoamericana para identificar estos niños con este diagnóstico? Lo cierto es que ya se sabe que desde muy temprano en la vida fetal, es decir, cuando el bebecito todavía está dentro del vientre de la mamá, más o menos desde las 8 semanas, que todavía pues es muy pequeñito, el bebé empieza a moverse y a tener una cantidad de movimientos, muchos, le da hipo, respira, mueve las manos, pero adicionalmente mueve todo el cuerpo, empieza a tener unos movimientos de todo el cuerpo que son generales, y ahí el nombre movimientos generales. Y esos movimientos se mantienen durante toda la vida fetal, es decir, durante toda la vida en el útero, dentro de la barriguita de la mamá. Las mamás, si uno le pregunta a una mamá, ella siente que el bebé se mueve, que movió un piecito, que la pateó, todo el tiempo el bebé se está moviendo. Lo bonito de esto es que el bebé nace y el bebé sigue con ese repertorio de movimientos, tal como se estaba moviendo dentro del útero. El bebé en la vida ya extrauterina, el bebé se sigue moviendo con unos movimientos que son unos movimientos amplios. Habría que mirar un bebé que muchos describen como una danza. O sea, realmente el bebé tiene unos movimientos fluidos, todo el tiempo variables en las extremidades, en todo el cuerpo, que dan como la sensación de que el bebé estuviera como danzando y que van más o menos hasta las 6 semanas de vida después de que el bebé nació. Más o menos a los 3 meses esos movimientos cambian un poquito y aparece otro tipo de movimientos un poquito más fino, un poquito más, digamos, como en la parte de las extremidades, y a los 5 meses esos movimientos se van desapareciendo y ya el bebé empieza a tener movimientos voluntarios. Por ejemplo, si se le pone un juguetico, él quiere ir a atraparlo, se empieza a mirar las manos con intención. Eso ya son movimientos voluntarios. Todo lo que ocurre antes es lo que se llama movimientos generales del recién nacido. Y un doctor, un pediatra neurólogo europeo de Austria, el doctor Heinz Prechtel, descubrió que esos movimientos que te estoy describiendo, en algún momento él empezó a observar bebés, a observar mucho,
y se dio cuenta que los bebés que habían tenido una lesión del cerebro se movían distinto, que esos bebés tenían una alteración en la forma de moverse, que ya no tenían eso que te estoy mencionando como una danza, sino que el movimiento era más rígido o aparecían movimientos temblorosos. Describió lo que llaman movimientos generales anormales del recién nacido y a través de investigaciones empezó a ver que esos bebés que tenían esos movimientos más adelante desarrollaban esta condición de la que estamos hablando, que es la parálisis cerebral. Y esto es importante porque si normalmente la parálisis cerebral se ha diagnosticado alrededor antes del año y medio, los 2 años, que ya se hacía evidente, pero si ahora tenemos una herramienta para decir que a los 5 mesecitos o antes ya sabemos, podemos empezar a hacer un montón de cosas, no solamente con el niño, sino con la familia, para que el impacto que va a tener esta condición sea mucho menor. Estos movimientos tienden a ser mucho el reflejo del recién nacido, ¿cierto? De él como chiquito empieza a explorar su mundo, pero viene ya con un movimiento predispuesto, por decirlo así. Él empieza a moverse y a mostrarse al mundo en su desarrollo. Sin embargo, como papás, como cuidadores, ¿cuáles son esos movimientos o cómo puedo estar pendiente al desarrollo de mi niño a través de su movimiento? Hablábamos que si es un poco más rígido o un poco más fluido como esa danza, pues son señales, ¿cierto? Pero ¿cómo puedo estar más atento a esas señales que el niño me va dando desde esa temprana edad? Los niños no vienen con manual de instrucciones, entonces para un papá y una mamá no viene como la instrucción de su niño se va a mover de esta manera. Entonces, difícil sería decir que un papá o una mamá van a tener como digamos la finura de decir, mi hijo no se está moviendo bien o este movimiento no es anormal. Y esa es la razón por la que este doctor austríaco, el doctor Prechtel, diseñó una metodología en la que a través de un video y por una persona que haya hecho una certificación para aprender a reconocer esas alteraciones del movimiento, que usualmente es un médico o un terapeuta, una persona que tenga ya un entrenamiento, vamos y hacemos un entrenamiento de cómo aprender a analizar el movimiento que es normal y cómo aprender a detectar, ahí sí de una manera muy fina, cuando hay una alteración del movimiento. Entonces yo diría, el papá difícilmente va a poder reconocer que el bebé tiene un movimiento anormal, el papá no tendría por qué hacerlo. De hecho, pues una recomendación que siempre hago a los papás es usted disfrute de su hijo, pero si a él le queda alguna duda, pero particularmente si sabe que su niño tuvo un factor de riesgo, yo creo que debería buscar la manera de que al niño, un experto, le haga esta evaluación de los movimientos generales del recién nacido. Entonces, ¿qué tiene que saber un papá? Que si mi niño fue prematuro y sobre todo prematuro extremo, que si estuvo hospitalizado mucho tiempo en la unidad de cuidado intensivo neonatal, que si le faltó oxígeno, convulsionó, tuvo una infección, por ejemplo, pues no quisiera uno, pero le dio una meningitis o cualquier otro factor de riesgo que pudo alterar su desarrollo cerebral, esa familia debería buscar a una persona certificada en la evaluación de estos movimientos para que a través de un video uno pueda decirle se está moviendo normal o por el contrario existe alguna alteración del movimiento y tenemos que de pronto empezar a pensar que aquí se está configurando un riesgo de tener una parálisis cerebral. Este tipo de profesional certificado y con esa capacidad de identificar esos movimientos de los chiquis, ¿dónde hacemos realmente esos estudios? Es decir, por ejemplo, aquí en el comité, ¿cómo hacemos este proceso? ¿Cómo las familias llegan a nosotros? ¿Cómo ustedes desde la subdirección médica identifican esos pequeños y orientan a las familias para que se vayan también con esa tranquilidad del diagnóstico de sus niños? Bueno, lo primero que habría que decir es que desarrollar esta habilidad de poder leer esos movimientos implica hacer una certificación. Por fortuna en Colombia ha venido aumentando el número de personas que han hecho este tipo de entrenamientos. De hecho en Colombia desde el año pasado, y una de nuestras médicas pudo hacerlo aquí en Colombia, se entrenó en unos cursos de certificación que están haciendo en Bogotá. Ya antes 2 personas del comité habíamos ido a México, habíamos hecho la certificación y aquí en la institución en este momento hay 3 personas, en un futuro ya 4 porque en octubre otra persona se va a formar, que tenemos el entrenamiento y la certificación para poder detectar cuando hay una anormalidad del movimiento. En algunos países del mundo, en Australia, países europeos,
el número de personas que han podido acceder a este entrenamiento es alto. Entonces, por lo tanto, esto hace parte de todos los programas y protocolos de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo. En Colombia estamos en ese proceso, pero ya nos hemos ido entrenando. ¿Cuál sería mi mensaje? Que todas las familias, que todos los médicos que sepan que están atendiendo niños que tienen riesgo, busquemos la manera de que tengan esa evaluación. Aquí en el comité, como ya lo decía, hay personas que tenemos el entrenamiento y en este momento tenemos la posibilidad de recibir a estas familias, de explicarles cómo se hace un video, es una cosa supremamente simple, y después de nosotros, a través del análisis del movimiento, poderles hacer una devolución, no para ponerle al niño aquí un rótulo de que tiene ya una condición que llama parálisis cerebral, sino y muy especialmente para poder hacer programas de intervención temprana y acompañamiento a las familias. Hablemos un poquito de cómo hacemos esos videos o qué recomendaciones damos para hacer esos videos y cómo las personas, los papás, las familias pueden hacer esos videos y acercar ese material al comité para que podamos apoyarlos en ese diagnóstico temprano de nuestros niños. Esto era supremamente engorroso, estoy hablando de los años 80 ya del siglo pasado, cuando el doctor Prechtel empezó a hacer sus investigaciones. Él utilizaba una cámara grande, en un estudio filmaba el bebé, en un ambiente que era un poquito más artificioso. En este momento es muy fácil porque todo el mundo tiene cómo hacer un video y básicamente porque yo creo que ahora casi todos tenemos un dispositivo móvil. Es una cosa supremamente sencilla, o sea, un video de 3 a 5 minutos con unas características, digamos, particulares, específicas, no complicadas, que al momento de acercarse para recibir asesoría, por ejemplo, aquí en la institución, en el comité de rehabilitación, nosotros vamos a poderle dar la instrucción básica de cómo se hace un videito en la casa, o lo hacemos incluso aquí dentro de los programas que tenemos de detección y diagnóstico y de intervención temprana. No es nada complicado, ahora todo el mundo tiene forma de acceder a un video, como te digo. Entonces yo creo que el mensaje claro sería, no hay tecnología aquí que sea muy complicada, la tecnología es un video con un dispositivo móvil que lo puede hacer la familia en la casa con unos requisitos muy básicos que aquí le vamos a indicar y una evaluación básicamente donde el ojo humano es el que va a intervenir evaluando cómo está la calidad del movimiento en ese niño. Ya empiezan a aparecer como algunas iniciativas de si con inteligencia artificial, con estudio computarizado del movimiento, se va a poder llegar al momento en que algún dispositivo analice esos movimientos. Por lo pronto es el ojo humano, entonces es una cosa que es relativamente sencilla. Al niño, Doc, le encontramos alguna alteración. Si como papás identificamos que nuestro niño tiene parálisis cerebral, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo reaccionar? Pero sobre todo, ¿cómo debe ser mi proceder a través de este diagnóstico y a partir de ahí? Yo creo que has mencionado el punto más importante de todo, porque encontrar que el niño tiene alguna alteración en los movimientos no es escribir un destino. De hecho, hay un título de un libro muy lindo en rehabilitación de pediatría que se llama En pediatría los diagnósticos se escriben con lápiz. O sea, uno tiene que estar dispuesto a reconocer, por ejemplo, que se equivocó, que el método no es completamente sensible. Eso por un lado, pero por el otro, porque no se trata de trazar aquí un destino. O sea, el niño tiene riesgo de tener esta condición, sino de empezar a abrir puertas. Y esas puertas particularmente, en este caso, se llaman intervención temprana. Entonces, la intervención temprana también en muchos estudios científicos ha demostrado que tiene suficiente evidencia de que si la utilizamos se puede mejorar el funcionamiento, el desarrollo de estos niños y el bienestar de su familia. Entonces, si nosotros encontramos una alteración en los movimientos, inmediatamente eso es igual, hay que empezar a hacer intervención temprana. Y aquí no vamos a perder tiempo de oro en lo que se sabe son esos primeros meses de vida donde ocurren los máximos mecanismos de algo que se llama plasticidad cerebral. Antes esperábamos hasta los 2 años, los 3 años, los 5 años para empezar alguna intervención. Hoy, con estas nuevas metodologías, sabemos que podemos empezar, inmediatamente se detecte la alteración del movimiento. Entonces, la respuesta a eso es alteración de los movimientos igual a intervención temprana. Como papás o como miembros de esta familia, puede ser muy impactante entender que nuestro bebé, que ese nuevo ser que hace parte de nuestro hogar, tiene parálisis cerebral o presenta algún tipo de trastorno en su desarrollo.
¿Cuál podría ser, o digamos, cuál debería ser esa manera de afrontarlo, de entenderlo y de, como vos nos decís, comprender que no es un destino trazado? Más allá de diagnóstico del niño, es entender que él hace parte de nuestra familia, pero también es entender que como papás va a tener una carga psicológica, un peso emocional muy fuerte sobre el qué va a ser de mi niño. ¿Cómo vemos eso ahí? ¿O cómo podemos recomendar a las personas que no es una camisa de fuerza? La angustia que siempre ronda a quienes somos papás, a las mamás, es la del hijo perfecto. Nosotros nos trazamos unos ideales y yo creo que en este punto, Sebas, lo más importante es acercarnos a un concepto que se llama diversidad. Y la diversidad también implica al desarrollo de los niños. Hay diversidad en todos los sentidos, pero también hay la posibilidad de que un niño tenga un desarrollo diverso. Pero ese desarrollo diverso no le quita una palabra muy importante a lo que es el desarrollo en todos los niños, que sea integral. Entonces nosotros no podemos, porque un niño termina con riesgo de tener una parálisis cerebral, asumir que esa integralidad del desarrollo ya se perdió porque el niño tiene una enfermedad que se llama parálisis cerebral. No estamos ante una enfermedad, estamos ante una condición que va a hacer que el desarrollo, en este caso de su movimiento y de su postura, sea distinto. Y ese es el primer punto. Como papás tenemos que aceptar que a veces hay condiciones que afectan no solamente el desarrollo, sino que hacen que los seres humanos todos seamos distintos. Ese yo diría que es el primer punto, pero digamos que la noticia buena es que para promover ese desarrollo integral, pero diverso, el niño tiene una cantidad de mecanismos. Puede que el niño se vaya a mover distinto, pero precisamente lo que hacemos en rehabilitación, lo que todo el tiempo estamos aquí pensando en el comité de rehabilitación es, y a pesar de que ese niño tenga otra forma de moverse, ¿cómo puedo hacer que funcione mejor, que se desarrolle de manera íntegra, que tenga acceso a lo que todos los niños quieren tener acceso, que disfrute de ser niño como disfruta cualquier niño? Y de eso, de todo eso es de lo que se trata la intervención temprana. Entendiéndonos como organización social como somos en el comité, pero también entendiéndonos como papás, como cuidadores, como profesionales de la salud, ¿qué estrategias podemos recomendar a las personas para que ese desarrollo realmente sea integral y vaya de la mano de ese nuevo futuro de ese niño, de ese universo de posibilidades que puede llegar a tener? Muy intuitivo, Sebas, en este sentido. ¿Qué le gusta a los niños? A todos los niños. A los niños les gusta jugar, tener amigos, disfrutan, algunos más, algunos menos, pero de ir a la escuela, al jardín, de divertirse todo el tiempo. Entonces las estrategias no son distintas a lo que cualquier niño necesita. Y en torno a eso, pues uno puede empezar como a plantear es cómo hago adaptaciones para que el niño, a pesar de tener esa diversidad en su desarrollo, pueda tener acceso a todo eso. Mira que ha surgido, por ejemplo, una modelo, estrategia muy interesante, en Canadá lo propusieron, que se llaman las palabras F, que son las palabras que siempre deberíamos pensar todos los niños necesitan. La primera es fitness, ejercicio. Todos los niños tienen que moverse y deben moverse, pero pensemos en un niño precisamente con parálisis cerebral que tiene problemas del movimiento y la postura. Entonces, ¿qué nos tenemos que pensar para que ese niño, a pesar de esas dificultades, pueda moverse? Moverse es importante, entonces ya buscaremos las maneras. Lo segundo, función. Esa palabra función quiere decir, lo importante es que el niño haga las cosas y que las vaya aprendiendo. El niño no está enfermo, entonces por lo tanto el niño no es sujeto de miles y miles y miles de terapias y de que medicalicemos su vida, sino de que pensemos cómo puede ser más funcional. ¿Y cómo puede ser más funcional un niño? Comiendo, haciendo sus actividades diarias, como él lo pueda hacer. Entonces, sin ser muy prohibitivo, sino facilitando que el niño lo haga a su manera. Otra palabra, felicidad. Los niños no quieren hacer nada que les produzca malestar, que los haga sentir aburridos. Entonces, ¿qué les gusta a ellos? Jugar. Mira que en ese sentido, por ejemplo, en el comité en este momento tenemos una estrategia muy bonita, que es la adaptación de carritos de batería y de juguetes para que los niños puedan acceder al juego. Un niño no puede normalmente montarse en un carrito de batería, manejarlo con las manitos como lo hace cualquier niño. Entonces, ¿qué hacemos? En un programa que creamos en el comité, que ya se había diseñado en los Estados Unidos y que lo adaptamos acá, que se llama Go Baby Go, y es adaptar carritos de batería.
es adaptar los pedales para que el niño los pueda manejar con la manito y adaptarle el sillín para que por sus problemas de postura el niño se pueda sentar y con la manito maneje. Esa es una forma de facilitar el juego y la felicidad. Otra palabra es la familia, todo con la familia, o sea, a veces desafortunadamente a la familia se le ve como alguien que está viniendo a poner pirinola, o los familiares están angustiados, pero son parte del proceso. Entonces lo que podemos hacer es programas de atención centrados en la familia. Hay otra palabra que es futuro. Tenemos que empezar a proyectar que ese niño es un niño que va a crecer y que por lo tanto no se va a quedar niño eternamente. Entonces todo en su momento, en un momento es bebé, después es niño, después es adolescente y después es un adulto, no son niños eternos. Y desde la rehabilitación tenemos que empezar a pensarlo de esa manera. Y la otra palabra es que sea divertido, o sea, que a los niños lo que hagamos no sea la terapia que los hace llorar, no sea la terapia a la que tienen que ir de manera aburrida, sino que lo puedan hacer en su contexto, jugando. Entonces mira que si vos empezás a pensar, no son estrategias distintas a lo que cualquier niño necesita. Yo con esta pregunta que me hace, recuerdo un texto de una investigación cualitativa en donde una vez a unos niños con alguna enfermedad, con alguna condición, otra distinta a la parálisis cerebral, le preguntaban qué necesitan los niños para vivir. Y una niña respondió, comida, juguetes y amor. Eso es lo que los niños necesitamos para vivir. Entonces lo que hay que darle a los niños en las estrategias de rehabilitación no es nada distinto a eso. Y en ese sentido los papás a veces tienen mucho que proponernos. Yo creo que la reflexión más hermosa que nos llevamos de este momento de conversación es que a través de garantizar que estos niños y niñas jueguen, se diviertan, sean felices y sus papás y sus mamás entiendan que son personas diversas y capaces, es que podemos garantizar en ellos o propender o facilitarles una vida independiente, una inclusión que podemos facilitar desde actos pequeños, actos desde reconocer su diversidad y reconocer su potencialidad. Nuevamente muchas gracias por estar en ese espacio. Ha sido para nosotros un placer escucharlo, sobre todo aprender de que nuestros chiquis son diversos y son capaces de comerse el mundo. Sebas, pues muchas gracias. Ha sido realmente un honor poder estar aquí como conversando de un tema que a mí personalmente me apasiona tanto. Yo invitaría a recordar esto, o sea, la detección temprana no es un destino, total, es una puerta que se abre. Yo creo que ese es el punto más importante. Y a familias, a profesionales, médicos, terapeutas y a la comunidad en general, a que le pongamos a esto todo el interés, porque es la detección temprana y en este caso de una condición que se llama parálisis cerebral, las que nos permite que realmente se pueda abrir esa puerta y a través de acciones como las que hacemos aquí en el Comité de Rehabilitación, nosotros podamos promover, como lo estás diciendo, esa vida independiente, porque finalmente se trata de eso y de ser felices. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. No olviden compartir este video con las personas a las que les pueda interesar y nos vemos en una próxima ocasión.